Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico con lo más importante de este jueves 29 de febrero, los principales mercados financieros. Segundo mes del año, que ya es historia para los mercados, una sesión relativamente tranquila a nivel internacional, una sesión donde los datos macroeconómicos en los Estados Unidos tuvieron más peso del usual, cifras cercanas al sector de empleo, cifras cercanas a lo que tiene que ver con inflación, PCE, gasto de consumo, ingresos personales, bueno, el índice de precios. Esas cifras fueron mixtas, el mercado digamos que parece interpretarlas o tomarlo favorable y eventualmente tener una jornada más o menos tranquila. Una sesión donde los bonos recuperaron terreno, esa parte intermedia recupera terreno, y nuevamente el sector de bonos se salva justo en ese filo, en ese borde que siempre hemos advertido y el mercado se salva. Yo sigo considerando que hay algo que no funciona allí. Quienes son curiosos seguramente investigan y pueden deducir a qué me refiero. Seguimos validando muy de cerca el comportamiento de TLT o TBT, que son dos instrumentos en los cuales podría tomar ventaja en la medida en que el mercado tuviera un extremo. O sea, si son ganancias necesito que sean más extremas, y si el mercado quiebra, pues básicamente pues tomar ventaja hacia la baja. Seguimos validando eso con mucho cuidado y seguimos buscando algún tipo de oportunidad en el segmento de primas, opciones y coberturas. Yo ya hice la tarea, pero sigo mirando que puedo conseguir una nueva oportunidad e incluso a un precio menor a la primera inclusión, a la que hicimos al final de 2023. Sector de alimentos y sector minero reportan utilidades. Son dos sectores en donde normalmente cuando ingresamos tenemos buenos resultados. Y son temitas muy puntuales. No tengo ningún tipo de apalancamiento, no tengo ningún tipo de exposición a empresa tecnológica, ni ningún tipo de exposición a compañías que estén en este momento cotizando bajo expectativas demasiado favorables. Si hay algo a lo que le tenemos los mercados financieros es a expectativas extremadamente favorables, lo que llaman lo obvio y básicamente lo que se convierte popular. Ese no es mi estilo. Si es el de alguien y ese alguien ha tenido resultados, bienvenidos. Pero como yo he tenido resultados en otro estilo, en el tema de las inversiones uno tiene que seguir haciendo lo que le ha venido dando resultados. Así que pues simplemente las miro, pues las incorporo en los datos, pero cada vez que yo corro mis métricas me dan por fuera de lo que yo estoy dispuesto a asumir. Así que nada que hacer, volvemos a los sectores puntuales en donde obtenemos normalmente resultados. Ahora, la fotografía para índices es de la siguiente forma: el Dow Jones subió 0.12%, el Nasdaq subió 0.90%, el Standard & Poor's subió 0.52% y el índice Russell subió 0.60% aproximadamente. Tenemos un índice de X en 104,13 unidades subiendo 0.15%. Por momentos las monedas de la TAN se veían afectadas durante la sesión. Al final lo que es peso Colombia pues recupera, ya hablamos al final sobre eso. Y tenemos un petróleo que sigue en una zona compleja. Una zona compleja me refiero a una zona de baja probabilidad para hacer operaciones. Cada vez que usted abre una operación en largo, o sea en compra o en corto, es decir venta, pues usted lo mínimo que hace es calcular qué tipo de probabilidad tiene para ganar. Y en este momento pues básicamente en petróleo no existen probabilidades a favor. Los 83,50 pues siguen siendo un escenario complejo donde el mercado pues no ha podido. Así que si alguien está buscando algún tipo de oportunidad allí, pues lo único que tiene que hacer es sentarse a ver el mercado y seguir calculando las probabilidades hasta cuando los números lo acompañen. En caso contrario, simplemente desde afuera, ahí no hay nada más que se pueda hacer desde el punto de vista racional y diligente. El Brent finaliza en $81,90, baja 0.22%. El WTI 78,27 cae 0.33%. Nuestro sesgo es bajista, digamos que se cumple, pero el pivote, digamos, de cierre era menor. Vamos que nos queda debiendo un poco de ajuste, pero digamos que se comporta en la línea correcta. Si vamos a observar el panorama en hidrocarburos y nuestros activos puntuales, tenemos a Canacol en el mercado canadiense cerrando con ganancia de 3,58% a 5,21%. No fue el mismo, es decir, este comportamiento alcista se da en la última parte del día. Por el contrario, durante la sesión incluso la acción estuvo presionada a mínimos de 4,93. Los 4,95 con confirmación ruptura a la baja se pone el tema nuevamente complejo. Así que por lo menos hoy el mercado pues salva el activo y eso claramente repercute pues en las cotizaciones en la Bolsa de Colombia.
En la parte americana 3,78, subiendo 1,81%, y en Colombia la acción termina en 14.700 pesos, bajando 2,65%, cae 400 pesos aproximadamente, quinta jornada consecutiva, sexta apertura a la baja. Eso básicamente les demuestra que hay una posición que se está rematando, hay un stop, alguien está, entre comillas, encartado con ese tipo de compañía, por diversos factores. Digamos que ahí ya no puedo yo concluir cuál es lo que hace que un inversor esté liquidando o no. Pero esas aperturas bajistas durante mucho tiempo es básicamente alguien que inicia sesión y simplemente está rematando, o que en la jornada previa simplemente deja la orden lista para que apenas el mercado arranque intente liquidar algo, digamos, de posición. Ahora, los 14,740 son un nivel álgido, complejo y de mucha atención. ¿Por qué? Porque son los soportes que el mercado ha probado y que ha reaccionado anteriormente. Pero donde el mercado rompa o testee y el mercado no fluya, es decir, no recupere, pues normalmente cuando pasan esas situaciones hay valles, es decir, que se recorre un largo periodo a la baja hasta encontrar otro pivote de confianza. Dicho esto, quiere decir que si alguien no calibra bien sus stops y el mercado rompe ese soporte, pues va a tener un par de sesiones bastante malucas. La idea, por supuesto, es no llegar, digamos, a ese panorama. Pivotes 15.000, 14.560 pesos. Vale la pena recalcar también que si yo hago la conversión, el precio debe haber sido un poquito mejor, 14.900. Así cuando el mercado castiga con prima lo menciono, también que el mercado la cotiza abajo y en realidad haya sido un poco mejor, también debo mencionarlo, es decir, hay que ser justos en los datos. Volumen negociado 1.064 millones, cruces, pues un stop lo recoge pues otro fondo, volumen que se multiplica casi por 5 veces. En lo corrido del año, o por lo menos lo que llevo hasta aquí, pues el panorama no es nada halagador, es un 29,33%, y es algo que de alguna u otra forma siempre yo creo que hemos intentado que la gente esquive ese panorama. Cuando yo les digo que hay que ser prudente, cuando yo les hablo de niveles de probabilidad, confiabilidad, pues eso no es simplemente algo que uno se inventa de un día para otro. Yo comparto con ustedes lo que yo veo y pues me alegra que de alguna u otra forma pues esa analítica sea correcta en este tipo de escenarios. Dicho esto, seguramente un público pudo haber evitado esa baja o ese trastorno notable en este papel. Seguramente hay una expectativa con resultados empresariales. Y ahí vamos a definir si a la parte de analítica o de datos le corresponde la parte fundamental. Porque en analítica no hay confiabilidad, veremos la parte fundamental cómo se comporta. Si vamos a darle un vistazo a la parte americana, Ecopetrol cierra en 11,70, baja 0,43%, máximo de la jornada 11,86, en Colombia cierran 2.290 pesos, cae 0,43%, segunda jornada consecutiva a la baja. Creo que es un buen sentimiento que el mercado descanse en activos que de alguna forma pues no tienen momentum en este instante, y claramente también pues hay un mercado que no es tan dinámico porque está la expectativa de resultados empresariales. Los resultados empresariales salen al cierre de la sesión. Seguramente hablaremos de ellos mañana porque pues ya, digamos, el informe pues no los alcanza a incorporar. Y claramente pues se espera deterioro en las cifras, digamos que eso no es nada nuevo. El punto es saber si ese deterioro de alguna forma está descontado por el mercado o no, que finalmente ese es el punto clave cuando uno conoce resultados empresariales. Tenemos volumen negociado 7.767 millones, un volumen negociado que disminuye 26,77% frente a la jornada previa. Un febrero, es decir, lo corrido, que se lleva una caída de 2,14%. Y si vamos a observar el cierre del mercado colombiano, tenemos una caída de 0,89% en 1.274,08 unidades, con un volumen de 193.356 millones. Volumen que se incrementa frente a la jornada previa de 259%, producto básicamente de un CRM donde el mercado esperó y ejecutó rebalanceos. Eso no era nada nuevo. Ahora, un mercado que cierra a la baja, lo cual está en línea con lo que debería suceder, porque hay un mercado un poco sobrecomprado en algunos ítems, las series pues no marcan momentum, eso ya lo hemos conversado previamente. Ahora, siempre que hay un rebalanceo y hay un cierre de mes, pues hay una expectativa que a veces creo que es desbordada y a veces es exagerada. Porque si bien pues, la fórmula con la que uno calcula los flujos de rebalanceo es pública, pues al final no hay una certeza. Entonces hay un público que se le olvida que no hay certeza absoluta en ese cálculo de flujos. Los fondos pueden cruzar, mañana pueden hacer cruces, anterior pueden hacer cruces,
Es decir, hay una parte de ese cálculo que no incorpora el hecho de que un fondo pueda ser discrecional. Entonces hay mucha gente haciendo locuras, improvisaciones frente, digamos, a los rebalanceos. En la medida de lo posible a mí me gusta llegar con una fracción líquida. La fracción líquida, ¿qué me permite hacer? Me permite, primero, de alguna forma, bloquear la posible volatilidad con la que se enfrenta el portafolio. Es decir, mantener, disminuir o soportar el valor en riesgo del portafolio. Y aparte de eso me permite, en dado caso, y sin exagerar con esa búsqueda, tomar ventaja de una oportunidad que se puede dar en los 5 minutos de negociación. Una oportunidad, si yo estoy líquido, pues eventualmente pues un activo que esté cayendo, pero un activo que aparte de caer, pues realmente como compañía, digamos, que tenga una valoración correcta y que nos guste, es decir, que realmente sea un buen negocio. Porque no porque una compañía cae, entonces yo voy a comprarla. No, ese tampoco es el mensaje. Yo simplemente hago una selección previa, un plan anterior, y eventualmente si el mercado castiga en esos últimos minutos por la ponderación de los precios una empresa que me guste, que tenga buenas métricas, que fundamentalmente tenga un buen negocio, se incluye al portafolio. Si no, puede caerse un 5, 10, 8% y a mí no me interesa. Entonces no es simplemente ir a la pantalla a comprar por comprar, porque creo que así lo denota un público. Como vamos a mirar qué tumba el rebalanceo, a ver qué compramos. Caso contrario, como tengo una parte también comprada, pues si eventualmente el mercado exagera un poco en el precio de algún activo y yo simplemente hago la evaluación de riesgo, rentabilidad y tiempo, y eso básicamente para mí es positivo, pues simplemente tomo ventaja y se la vendo al rebalanceo. Con eso yo no peleo. Si para esa evaluación he tenido ganancias grandes, moderadas o pequeñas, pues las tomo. Yo tampoco peleo con eso. Pero lo veo de esa forma. No voy a presionar los precios, ni estoy exagerando con esa búsqueda, ni estoy en Twitter mirando quién opina sobre eso. No, eso no va conmigo. Hubo un tiempo donde hacía esos cálculos y realmente nos gastábamos mucho tiempo en esos cálculos para básicamente ir a la pantalla donde los fondos eran discrecionales. No es que hiciéramos los cálculos mal, la fórmula es básicamente de origen público. Repito, es que los fondos son discrecionales, pueden de alguna forma cambiar algún tipo de gestión. Entonces no me desgasto más en eso, simplemente voy a la pantalla a ver el mercado que dentro de nuestro grupo de acciones nos puede, digamos, limitar. Seguramente van a haber unos días de rezago, unos días de desorden. Si el desorden pues, nos permite, pues tomaremos ventaja. De igual manera, hoy hubo algo de ventaja, a pesar de que no fue un rebalanceo exagerados que uno a veces ve, pero hoy hubo algo de ventaja. Hubo también algo de justicia, de compañías que estuvieron subiendo por unos temas desbordados y que el mercado pues, simplemente les está demostrando que las métricas al final se terminan cumpliendo. Veremos mañana cómo se comporta el tema. Variables internacionales que seguimos y que les comparto. Yo sigo una lista un poquito más amplia, pero les comparto algunas que para ustedes también puedan ser de seguimiento. El GXG 23,36 sube 0.30%. Bancolombia 32,52, 0.06%, se recupera un poquito a la sesión, estuvo más roja durante la jornada, yo mantengo una participación en corto. ILF 28,07, baja 0.43%, Petrobras, y aquí hay otro mensaje muy grande para el sector de hidrocarburos, 16,52, baja 1,23%. Aval 2,53, baja 0.39%, Éxito 5,04, 1,65 a la baja. Tecnoglass 46,76, 0.54 a la baja y Procaps 2,91, cae 2,02% a la baja. En estos dos últimos papeles, cuando yo trazo los números, la probabilidad no acompaña los precios actuales. Cuando yo tengo eso en una pizarra, yo me vuelvo muy prudente. Y si eventualmente llego yo a tener participación, es participación que básicamente se va del portafolio. En Procaps, por ejemplo, desde hace por encima de 3.25, si no me falla la memoria, 3.30, las métricas no acompañan el tema. Y me alegra mucho que el mercado vaya confirmando esas cosas, porque eso quiere decir que tenemos pues, una métrica que en un porcentaje es aceptable y que el mercado finalmente cumple con las cosas. Pizarra positiva en Colombia, Celsia 3,79% a 3.750 pesos, preferencial Grupo Argos 3,27 a 10.100 pesos y Banco Bogotá sube 1,82% a 32.480 pesos. Es muy posible que aquí veamos cambios en las últimas sesiones o en las próximas jornadas, es decir, al cierre de semana e incluso el lunes. ¿Por qué? Porque básicamente el mercado está bajo una distorsión de flujos. También opera para el lado contrario, es decir, el lado negativo. En Villas tenemos una caída de 11,11% a 2.240 pesos. Primera parte del día pues el mercado remata
Y ahí hubo una pelea entre pujas y el mercado recuperó porque estuvo cayendo cerca del 20, un poquito más del 20%. Mineros cae 8,58%, 2.300 pesos, y por cae 5,43% a 6.100 pesos aproximadamente. En la parte de TES o renta fija, TES, tasa fija y TES VR tenemos rendimiento positivo, especialmente en las partes cortas, es decir, vencimiento 2024. También hay ganancias en el 25, pero más pequeñas. En el 24 fueron de 16 básicos. Del 25 fueron ganancias de 3 puntos básicos. Tenemos 26 con 11 puntos básicos y 27 con cerca de 11 puntos básicos. 2027. En adelante hubo ganancias, pero ganancias de 3, 2 puntos básicos aproximadamente. Y en dólar tenemos un dólar cerrando 3.927 pesos, un dólar que tiene una ganancia marginal del 0,06%, pero es la primera ganancia luego de 3 sesiones consecutivas a la baja. Un máximo de 3.943,40 y un mínimo de 3.923,03. Yo he tenido unos sesgos alcistas para dólar. Si yo valoro hoy, el dólar debería estar en 3.944 pesos, es decir, que hay algo que no está bien ahí. Y si ustedes recuerdan, cuando hablábamos por allá a finales de diciembre o principios de enero sobre una probabilidad de 100 pesos, de 4.100 pesos, pues esa probabilidad sigue vigente. No crean que porque el pronóstico digamos, no se cumplió, yo me hago loco y empiezo, digamos, a olvidar esos temas. No. Esa cotización o ese escenario sigue latente. Es decir, que no echen a saco roto que en algún momento haya alguna condición que haga que los mercados se disparen. Y eso tiene que ver mucho con ese segmento de bonos. Ahí hay algo que no está cuadrando, señores. Eso no es un invento mío. Ni tampoco estoy corto. Es decir, no me beneficio del comentario que les estoy dando. Es una opinión. Pero es algo que simplemente generaría... es decir, hay un tema ahí con la cotización de curva, las probabilidades de recesión. Y algunas cotizaciones para mí no, digamos, no son correctas. Quiere decir que el mercado debería desmontarse. También hay un tema ahí con el sector bancario. Entonces, simplemente prudencia. Creo que hay que ir con prudencia. Y bueno, mira que no están los mercados en este cierre de semana y en este nuevo mes que comienza. Nos veremos en la próxima sesión con nuestros 2 informes económicos. Avanza Colombia en la primera parte del día y al final de la sesión un informe un poco más completo, opiniones, comentarios, realidades del mercado bursátil y financiero. Para Data y FX les habló Diego Franco.